Bien. Tomás, ¿por qué la justicia de Estados Unidos ha decidido postergar el juicio a Arturo Murillo hasta el 23 de mayo? Son 120 días. ¿Hay alguna razón en específico para entender la postergación de su juicio cuando Arturo Murillo dijo, no soy culpable de todos los cargos que se me están acusando? Bueno, no sabemos exactamente por qué el juez decidió en los Estados Unidos, pero es importante recordar que hay otro juez ahora. La primera juez ha suspendido varias veces porque fue una audiencia más o menos de la acusación, pero no puede hacerlo varias veces. Entonces, muy probable que va a pasar en mayo. Ujú. Tomás, ¿no hay una razón entonces que haya explicado el juez para postergar hasta mayo el inicio del juicio? No han presentado los argumentos públicamente. Varias veces lo que pasa en Gringolandia es que los dos lados, los fiscales, los abogados de los demandados, pueden hablar con el juez, pueden presentar información. Si publican, tenemos la información, pero a veces son reuniones por documentos privados. Entonces, hasta este punto no sabemos por qué ha suspendido, pero como he dicho, pasa mucho. En los Estados Unidos, generalmente, si los casos avanzan más rápido, es porque los demandados tienen un derecho a un juicio rápido. Pero si los demandados piden más tiempo, costumbre en los Estados Unidos es ofrecer un poquito más tiempo. Tomás, en este momento Arturo Murillo está detenido en la cárcel allá en Miami, o tiene algún beneficio extraordinario. No, bueno, según la información que tenemos, todavía está en cárcel en Florida y probablemente va a mantener en cárcel. Bueno, si él paga una fianza, este puede cambiar y hay una audiencia sobre esto, pero lo más probable es que se queda hasta el juicio oral. Ahora, el abogado de Arturo Murillo, los abogados que haya contratado a Arturo Murillo, no sé si es la estrategia, él no se ha declarado culpable, a diferencia de los otros involucrados que sí se han declarado culpables para tener una sentencia menor, entendemos, tú nos puedes explicar un poco mejor ese tema. ¿Es una estrategia el decir no soy culpable para alargar el tema del juicio? ¿Cómo la ves en ese tema? Bueno, es una estrategia un poco rara porque todos los demandados, excepto Murillo, se han declarado culpables y también se han declarado culpable de una conspiración con él. Entonces hay mucha prueba muy fuerte contra Murillo. Es posible porque el juez o la jueza en la última audiencia dijo, no vamos a suspender esta audiencia de la acusación, de la etapa de la acusación. Entonces, tal vez él tenía que decidir cosas, entonces tenía que decir sí o no, o declararse culpable o no. Entonces se declaró no culpable, pero él puede cambiar esto en cualquier momento. Eh, Parte de la carta o el documento de la corte no solamente nombraron o han decidido una fecha del juicio, el 23 de mayo, pero también tiene una fecha donde tiene que presentar una declaración de culpable o no culpable el 2 de mayo también. Entonces, si pasa después de 2 de mayo, recibe una sentencia más grande. Si es antes de 2 de mayo, puede recibir una sentencia menor. Entonces, están tratando de negociar esto probablemente, pero no sé exactamente por qué. Cuando tú hablas de una sentencia mayor, en el caso de que mantenga esa posición Arturo Murillo de decir no soy culpable, le pueden dar muchos más años de prisión. En el caso de decir sí soy culpable, podría quedar hasta libre de los cargos que se acusan como lavado de dinero y soborno. Bueno, si se, perdón, si se declara culpable, va a recibir una sentencia, sí o sí. Es que en vez de 30 años, que es una posibilidad con soborno y lavado de dinero, va a bajar muchísimo.
si se declara culpable antes del 2 de mayo, puede bajar la sentencia más. Entonces, generalmente lo que prefiere el juez es si una persona se declara culpable antes de un juicio. Si comienza el juicio, va a molestar al juez, ha gastado muchos recursos, tenemos un jurado, entonces tenemos un sistema más o menos de puntos o de números, y si se declara culpable después de comienza el juicio, no va a reducir la sentencia tanto, pero si hace antes, como antes del 2 de mayo, puede bajar la sentencia muchísimo más. Entonces, la fecha fatal para que pueda o no declararse culpable por última vez es el 2 de mayo. Si hasta esa fecha no lo hace, ¿cuál es la pena máxima por lavado de dinero y soborno allá en los Estados Unidos, Tomás? Es unos 20 años y 15 años, si recuerdo. Entonces puede ser 30 y pico años. Generalmente si hay dos delitos combinan, pero en teoría puede ser 20 y 30 años. Lo más probable es que es 10, 8, 6, es mucho menos en general, pero puede ser más. Porque es importante recordar, en los Estados Unidos no solamente recibe una sentencia para el delito, pero hay cosas que pueden aumentar el delito. Y una cosa es que si es un funcionario de alto nivel, puede subir la sentencia. Entonces, este es el caso de Murillo, también de López y otros. El procurador en Bolivia señaló esta mañana que como testigos podrían ser convocadas otras personas. Por ejemplo, Mohamed Mostajo. Recordará la audiencia que Mohamed Mostajo hacía las veces de embajador de ciencia y tecnología en el gobierno de facto de Yanín Áñez, ¿no? Viajaba, incluso fue muy criticado, en fin, pero podría, ya lo ha confirmado el procurador, de que sería convocado para declarar como testigo. ¿Cuánto puede aportar esta persona? Incluso se habla de que Eric Foronda, que era asesor de Áñez, también podría ser otra persona que estaría siendo invitada, no sé si el término es el correcto, o convocado por la justicia norteamericana para que declare en este caso. ¿Es posible esto? ¿Qué se sabe, Tomás? Bueno, hay dos formas. Una cosa es una invitación, puede invitar a cualquier persona. Y la otra cosa es cuando es obligatorio. Si una persona no está en la jurisdicción de los Estados Unidos, mucho más complicado. Los fiscales, por un exhorto suplicatorio, puede forzar si hay una negociación con el gobierno de Bolivia, pero esto es mucho más complicado, como sabemos. Pero si Eric Foronda, por ejemplo, está en los Estados Unidos, mucho más fácil, pueden forzar el testimonio de Foronda, por ejemplo. Se sabe que ambos están en los Estados Unidos, tanto Mohamed Mostajo como Eric Foronda, se sabe que están allá, entonces no es descartable que los convoquen a declarar. Oh, entonces, perdón, no sabía que los dos están allá. Sí. Pueden forzar la declaración de los dos si están en Gringolandia. Bien. Ahora, el otro tema, Tomás, es Bolivia acá ha iniciado un proceso, por supuesto, por daño económico del caso gases lacrimógenos. En los Estados Unidos también esta figura del daño económico, del lavado de dinero, involucra que ese dinero pueda ser devuelto al Estado boliviano. ¿Cómo procede la justicia norteamericana, particularmente en este tema? Bueno, es un poco más complicado. Aquí en Bolivia, ahora en el momento estoy en Bolivia, en el trópico, bueno, generalmente los casos criminales están conectados a los casos civiles. Entonces, a veces lo que pasa es un caso criminal termina y hay un caso civil que está argumentado. En los Estados Unidos son totalmente separados. Entonces, sí es posible, pero son dos procesos que a veces cruzan, a veces no, pero es más complicado en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los fiscales pueden ganar el juicio en los Estados Unidos, pero el caso civil es posible perder, o al revés. Entonces, no están conectados tanto como aquí en Bolivia.
Bien, Tomás, ya entrando a la parte final, quienes se han declarado culpables, quienes en este momento, como por ejemplo el representante de la empresa Tactical Solution y Cóndor, que es la fabricante, entiendo, en el Brasil, están involucradas. Al haberse declarado culpables, ¿cuándo va a ser su sentencia? Ya se tiene una fecha acordada allá y el declararse culpable significa que la justicia les vaya a dar menores años, como tú lo has explicado, pero eso reduce el tiempo de que se vaya a dictar la sentencia. Bueno, perdón. Iban a tener un juicio, la audiencia de la sentencia este mes, el 18, pero ha suspendido hasta el 25 de febrero. Entonces, vamos a saber cuántos años van a recibir. Todos van a recibir una sentencia porque se han declarado culpables y hay algunos, por lo menos, como Sergio Méndez, que como Murillo es un funcionario de alto nivel, entonces puede recibir un poquito más de los otros. Hay varios factores, pero vamos a ver una sentencia y va a ser mucho menos que 20, 30 años, pero puede ser un par de años, hasta 5, tal vez 8 años, depende de las circunstancias, pero mucho depende del juez que decide esto. Bien, Thomas Becker, abogado norteamericano, nos ha acompañado esta noche con su análisis y lo que significa este caso que se está ventilando en Estados Unidos como lavado de dinero y soborno y donde está involucrado Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno del Gobierno de facto. Gracias, Tomás, por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermano. Bien. Vamos contigo, Romanet, por favor. Así es, vamos a hacer un paréntesis en la información porque se viene un sábado, un domingo largo y seguramente usted quiere saber cómo se va a comportar el clima para